Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidas todas a la Casa del Pueblo, al Congreso de Jalisco. Soy Mariana Casillas, diputada local del Distrito 14 en Tlajomulco, y con mucho gusto de recibirlas el día de hoy aquí en el patio anexo del Congreso del Estado. Me dijeron que de repente hace mucho calor aquí, entonces vamos a tratar de apurarnos para que no nos acaloremos tanto todas y todas. De antemano agradecerle a las y los trabajadores del canal del Parlamento y del Congreso en general, que nos ayudan siempre a que nuestros eventos estén bien vestidos y poderlos recibir con muchísimas ganas. El día de hoy vamos a presentar dos iniciativas que ahorita les vamos a contar de qué se tratan, pero voy a iniciar agradeciéndoles la presencia a todos, a todas y a todos. Quiero, además de agradecer a los medios de comunicación y a las personas de sociedad civil que nos acompañan el día de hoy, quiero también agradecer a las personas activistas y universitarias que históricamente han dado la batalla para que todas estas problemáticas sean visibilizadas y que pues han sido años de lucha, ¿no? En el Estado, en otras partes del país, y en ese sentido pues agradecer la presencia de el presidente del Colegio de Profesionales de Psicología del Estado de Jalisco, el psicólogo Ángel Pimentel, que me acompaña de este lado. También del colectivo Diverso, quiero agradecer la presencia, Diverso UDG, pues nos acompaña Antonio Fernández, Gerardo Figueroa y Sergio, quienes están aquí del lado derecho. De Impulsos Trans nos acompaña Isaac Alberto, también nos acompañará en un momentito más, bueno, ahorita la presentamos, pero es la licenciada Verónica Jiménez. Tenemos aquí también a Enchanté Irazú, quien acaba de llegar también, quien es un gran activista y luchador social del Estado de Jalisco. Tenemos también la presencia de Berta Castellanos, quien es directora de Derechos Humanos en el municipio de Tlaquepaque. Muchísimas gracias por su representación. Y acaba de llegar mi compañera de bancada, Tonantzin Cárdenas, quien es diputada también del Estado de Jalisco. Muchas gracias por venir. Tenemos también en un momentito más la presencia de Misael Plasencia, quien es de Ceres Semillas, Joan Manuel Buenrostro, quien es activista, Emanuel Estrada Larios de Incluyo LGBT, y también en un momento más, Alberto Macías, quien es activista LGBT del Estado de Jalisco. Y Mónica Humada, quien es directora general de la Red Mexicana de Mujeres Trans. Bienvenida. Estamos convocando este diálogo para presentar y conversar sobre dos iniciativas que nos parecen profundamente urgentes y necesarias para la comunidad sexogenérica del Estado de Jalisco, a la que se le debe históricamente y es sujeta constantemente de discursos y acciones discriminatorias, e incluso desde aquí, desde un espacio que debería ser político y que abrace, como lo es el Congreso de Jalisco y la Casa del Pueblo, ¿no? En este sentido, pues lo primero que hacemos es proponer una iniciativa para blindar a nivel constitucional y de ley estatal el derecho al reconocimiento de la identidad de género autopercibida, con énfasis a las necesidades de las personas no binarias e intersex, y otra para fortalecer el marco legal contra la discriminación por razones de orientación sexual, identidad, expresión de género y características sexuales. Estas dos iniciativas responden a una serie de necesidades que atraviesan distintas esferas de la vida de las personas de la diversidad sexogenérica, y de no atenderse continuarán perpetuando pues los ciclos de violencia que disminuyen las posibilidades de mejorar sus condiciones materiales de vida. Y hoy, pues desde este Congreso decidimos con claridad que no estamos dispuestos a seguir permitiendo y a seguir posponiendo lo que ya es impostergable. Y voy a dar a continuación una lectura sobre un posicionamiento político que tenemos respecto a estas dos iniciativas que se presentan el día de hoy, no sin antes agradecer también la presencia del licenciado Roberto Ventura Cavazos, que está al lado izquierdo mío, y la licenciada Mónica Carrillo, quienes fueron parte fundamental para que esta iniciativa se pudiera generar en el equipo. Muchísimas gracias a ambos. Bueno,
En Jalisco todavía hay personas que tienen que pelear por sus derechos todos los días y tienen que pelear para que el Estado los reconozca como quienes son. Y no estamos hablando de lujos, estamos hablando ni de privilegios, estamos hablando de identidad, dignidad y que son derechos humanos básicos, estamos hablando del derecho a ser. Todas las iniciativas presentadas vienen a poner tan solo una parte en una larga deuda por saldar con todas las personas no binarias, intersex y todas las personas con diversidad sexogenérica, porque si este Congreso no es capaz de mirar a los ojos a quienes han sido negadas, silenciadas, ignoradas, entonces este Congreso no sirve de absolutamente nada. En ese sentido, presentamos reformas para blindar el derecho al reconocimiento de la identidad de género autopercibida a través de modificación y adición de distintas disposiciones al Código del Registro Civil, las leyes del Registro Civil y del artículo 4 en la Constitución de Jalisco, para que ninguna persona tenga que vivir con la incertidumbre de que si el Estado reconocerá o no su identidad, ni con un documento que niegue posiblemente lo que es. Y para que ningún trámite dependa del humor de una oficina, ya que este derecho tan solo está respaldado por una norma de nivel reglamentario, supeditada a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, y pues nosotros sabemos de qué lado está el Poder Ejecutivo, ¿no? Las aspiraciones y condiciones materiales de vida de las personas transgénero, no binarias e intersex no deben estar a la merced del vaivén político o de la ignorancia institucional. Por otro lado, incluimos el reconocimiento de la categoría de características sexuales en distintas disposiciones de las anteriores normas mencionadas. Esto para reconocer y visibilizar la existencia de las personas intersex, quienes suelen ser omitidas por una categoría autónoma de protección bajo las leyes relacionadas con la identidad y la no discriminación, y que son sujetas a violaciones de su autonomía corporal, facilitando la violencia institucional y su patologización. También es importante romper con el mito sobre las personas intersex, que se cree de manera errónea que es una rareza, pero en realidad no lo es, porque según datos de la encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género, 1 de cada 67 personas en México es intersexual. Además, proponemos fortalecer el marco legal para prevenir y eliminar la discriminación contra la diversidad sexogenérica en Jalisco. Las desigualdades estructurales que viven la diversidad sexogenérica no son producto de casualidad, sino de decisiones políticas deliberadas y sobre todo de omisiones, de discursos fascistas y de la cobardía de los gobiernos y de la comunidad de quienes prefieren no incomodar al poder. Proponemos severas reformas a la ley estatal para promover la igualdad, prevenir y eliminar la discriminación del Estado de Jalisco, con el fin de reconocer la existencia de la discriminación en razón de identidad de género, expresión de género, orientación sexual y características sexuales no normativas, reconocer los tipos específicos de discriminación contra los distintos grupos de la diversidad sexogenérica, como la homofobia, la bifobia, la transfobia, la transmisoginia, la lesbofobia, la NB-fobia y la asexofobia, y el establecimiento y ampliación de las medidas de prevención, inclusión y administración de justicia de los medios de comunicación, los cuales deben ser cumplidas por los 3 poderes del Estado de Jalisco, así como exigir transparencia sobre los presupuestos asignados a cumplir por cada una de estas medidas, que deberán ser contempladas en el Programa Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Esta iniciativa también va en contra de los discursos de odio, especialmente aquellos que se lanzan desde los micrófonos oficiales y que lo hacen con muchísima tranquilidad. Sobre todo estos discursos de odio que los disfrazan en muchas ocasiones como si fueran opiniones personales, ¿no?, cuando sabemos que son profundamente políticas. Ahora estos discursos podrán ser investigados y sancionados de manera administrativa por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación a través de los mecanismos de queja, ya que ya existen en la ley. Las personas representantes que se han sentido muy cómodas subiéndose a tribuna o hablando en los medios de comunicación, gozando de sus privilegios administrativos, les decimos que ya no podrán seguir reproduciendo estos discursos de odio y que no pueden subirse con la legitimidad de ser diputados o diputadas a nombrar cosas altamente discriminatorias. Y finalmente proponemos reformar los artículos 202 bis y 203 del Código Penal de Jalisco
medidas de hecho impulsadas por diputaciones anteriores, porque buscamos construir sobre ese legado, incorporando las categorías de características sexuales como un paso necesario para prevenir y sancionar los delitos cometidos contra las personas intersex. Lo decimos claro, esto se trata de justicia. A quienes dicen que estos temas no son prioridad, les preguntamos qué más es lo que tiene que pasar para que nos demos cuenta y cuántas vidas nos tienen que seguir doliendo para que nos conmueva. Desde acá estamos en completa disposición a seguir esta batalla, porque no es nueva, porque no estamos solas y porque ha sido un tema histórico, ¿no? Y vamos con todas las personas que han resistido en silencio, con todas las personas que han resistido el desprecio, la exclusión estructural, y vamos con un chingo de convicción política. También lo estamos haciendo desde los afectos, desde la colectividad y desde saber que también poner el cuerpo es político y es importante en estos espacios. Y que les quede claro, no vamos a pedir permiso, vamos a legislar para que en Jalisco deje de estar en deuda con la diversidad sexogenérica, porque ya es hora, porque ya fue suficiente, porque existimos, resistimos y porque no nos vamos a ir. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, todas y todes. También aprovechar para darle la bienvenida al diputado Miguel de la Rosa, quien nos acompaña el día de hoy, quien es el coordinador del grupo parlamentario de Morena. Muchas gracias por estar aquí, diputado, bienvenido. Y en ese sentido quisiéramos abrir un espacio de preguntas que mis compañeros y yo vamos a resolver para la prensa que está presente en caso de que haya alguna. Iniciamos esta ronda de diálogo entre todas, todos y todes. Adelante. Pues adelante, si hay alguna pregunta técnica sobre las propuestas presentadas por la diputada, aquí estamos para resolver. Si llega a no haber alguna pregunta, acá mi compañera Mónica tiene preparado también un bloque distinto. Eso es para la prensa, ¿verdad? Sí. Entonces hay que darle ya la misma. Ok. Muchas gracias Gracias a la prensa por estar aquí. Bueno, bienvenidos todos. Voy a leer brevemente cómo va a estar el orden de este espacio de diálogo, porque si bien sí buscamos que se presentaran las iniciativas, es más, ahí les acercamos a cada uno de ustedes esta ficha donde van a ver todas las iniciativas presentadas y resumidas. Entonces, brevemente voy a explicar. Van a ser dos rondas de preguntas, una moderada por su servidora y otro moderado por compañero Roberto, y pues buscamos que sean intervenciones de 3 a 5 minutos, porque pues nos interesa que todos puedan participar en este espacio. Y pues nada, y ya al final pues hablaremos un poco sobre los acuerdos que tengamos en esta mesa, las conclusiones, etcétera, y sentires finales. Y bueno, ok. Comenzando con la primera ronda de preguntas, cabe recalcar que si esta pregunta que hago no les suena, no nada, y tienen alguna pregunta más técnica en cuanto a la iniciativa, también se puede, ¿no? Pero bueno, la primera pregunta sería: ¿cómo se traduce la mejora de las condiciones materiales de vida de las personas trans, no binarias e intersex? Esto en razón a la iniciativa que acabamos de presentar y todas las, pues la investigación que llevamos a cabo, y pues todas estas entrevistas y pues que tuvimos, y estos espacios que tuvimos con compañeros aquí presentes, que de antemano también les agradecemos muchísimo porque pues sin ustedes estas iniciativas no las hubiéramos armado, ¿no? Entonces, le repito la pregunta: ¿cómo se traduce la mejora de las condiciones materiales de vida de las personas trans, no binarias e intersex? Les recuerdo, tienen de 3 a 5 minutos de este lado. ¿Se pueden presentar? Buenos días a todas, todos y todos. Mi nombre es Ángel Pimentel. Soy presidente del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco. Bueno, primero que nada me gustaría reconocer el trabajo tan consistente que ha realizado el Grupo Parlamentario de Futuro para garantizar las personas LGBTIQ+ dentro de esta legislatura. Y bueno, prueba de ello es que hubo varias diputaciones invitadas a este espacio, sobre todo las acciones afirmativas, y no están presentes, y eso es algo necesario de decir. Las acciones afirmativas
que llegaron a este espacio legislativo por ser personas LGBTIQ+, no están aquí escuchándonos. Y eso es grave y es problemático. Una vez mencionado eso, también agradecer al Grupo Parlamentario de Morena a través de otras diputaciones, no necesariamente la acción afirmativa, porque han estado muy al pendiente de las iniciativas que tienen que ver con derechos LGBTIQ+. La realidad es que yo conozco muy bien las reformas que van a realizar porque tuve la oportunidad de entrevistarme con Moni antes de eso. Solo tengo una preocupación muy importante y muy específica a nivel técnico y la quiero hacer porque, bueno, como buen asesor hice mi tarea. Entonces, está actualmente en discusión en dos comisiones la iniciativa para cumplir con la acción de inconstitucionalidad 72-2022. Esa iniciativa que ahorita está en discusión en Derechos Humanos y no me acuerdo cuál es la otra, bueno, están dos comisiones de discusión que se presentó, si no me equivoco, en la sesión número 30 por parte del Grupo Parlamentario de Hagamos. Reforma el artículo 23 donde elimina la porción normativa de persona mayor de edad, que es lo que impugnó la Suprema, ¿no? Y le agrega el 23 bis. A mí solamente me gustaría aquí hacer una connotación importante porque ustedes mencionan que van a modificar el artículo 21 y el 23 de la Ley del Registro Civil, que tuve la oportunidad de revisar. Creo que el 21 sé perfectamente dónde van a meter la parte de personas LGBT o identidades sexogenéricas diversas, pero me preocuparía mucho que al momento de hablar de una modificación al artículo 23 de la Ley del Registro Civil, sin que primero se haya aprobado la modificación para dar cumplimiento a lo que requiere la Suprema Corte con la acción de constitucionalidad número 72-2022, lo que pase es que se atore todavía más el otro proceso. O sea, sí me preocupa porque exactamente no sé qué es lo que ustedes están proponiendo agregar al artículo 23, porque esa parte final de la edición no la pude ver, pero creo que sí sería importante considerar que antes de hacer otra modificación a un artículo que actualmente está impugnado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que esta soberanía se encuentra en desacato judicial por no realizar la modificación que les están pidiendo, hacer otra modificación sobre un artículo que todavía va a ser modificado para cumplir con una sentencia, me parece algo peligroso. Me parece peligroso a nivel técnico. Creo que todo lo demás, creo que agregar los artículos al Código Penal, creo que todo lo demás tiene muchísimo sentido en el marco del reconocimiento de identidades sexogenéricas diversas, pero sí me gustaría hacerles la observación de que habría que impulsar primero la aprobación de el dictamen, que de hecho aquí tengo, que está con el número de Infolec 958 de la 64 legislatura, que todavía sigue en discusión, no se ha aprobado, ya pasaron los 90 días que marcó la Suprema y sigue atorado en la comisión. Entonces, si van a modificar un artículo que luego va a ser modificado por una acción de inconstitucionalidad, pues ahí como que yo sí les invitaría a que lo reconsideren. Creo que fue algo que yo ya le había mencionado a Moni con anterioridad, pero no sé bien qué van a modificar el artículo. Solamente yo haría el llamado a que ese artículo no sea modificado hasta que no se modifique por la acción de constitucionalidad. De ahí en fuera, todo lo que ustedes están proponiendo me parece sumamente importante, relevante y necesario. Respondiendo a la pregunta que hacía Moni, pues sí creo que va a mejorar en muchos sentidos las condiciones de vida de las personas LGBT y las identidades sexogenéricas diversas, en el tema de la sanción, la observancia y todo este proceso de LGBTI-fobia que se da en diferentes espacios. Es cuanto. ¿Alguien más le gustaría participar en esta primera ronda? ¿Le gustaría participar el diputado? No puedes responder. Es un foro. Muy buenos días. Le agradezco mucho a la diputada Mariana la gentil invitación y me da gusto saludar aquí a las compañeras de los distintos grupos parlamentarios. Y muy buenos días y bienvenidos, compañeras, compañeros, a esta que es su casa, su espacio y que está en completa disposición a su servicio. Sobre la inquietud, mencionar que
la resolución de la Corte implicó la nulidad en el artículo que cita del apartado enunciado que decía que ese era un derecho a ejercerse solo por mayores de 18 años. Ese ya es nulo. La sentencia, esté o no en la disposición del articulado, es nulo. Entonces reconoce un derecho ya para que cualquier persona ejerza este derecho de solicitar el cambio de su acta de nacimiento en cuanto a la identidad de género cuando lo considere, y no está condicionado a que lo haga solo siendo mayor de edad. Entonces, lo que se modifica del artículo es que este es el efecto real de la sentencia, es la creación de un procedimiento para aquellos casos en que se solicite el trámite administrativo de cambio de acta. Dice que este trámite tiene que ser un trámite muy sencillo, muy ágil, que facilite pues el ejercicio del derecho. Y también obliga al Congreso a legislar en la creación de un procedimiento para el caso de menores de edad que no cuenten con la anuencia de tutores o padres de familia. Y esta es la modificación. Entonces, de entrada, no es que este Congreso le toque reconocer, otorgar o crear un derecho. El derecho les corresponde, se reconoce ya por la Corte, y lo que lo limitaba a una condición de edad es nulo. Y es importante que se escuche por la sociedad, por el gobierno, que se escuche por todas las personas que sobre esto han tenido una postura de reticencia, porque ese derecho ya está, es reconocido. Reitero, solo lo que le toca al Congreso es el procedimiento administrativo para solicitarle a la autoridad responsable de la Oficina de Registro Civil el cambio de acta, el cambio de identidad en el acta, y también vincula en esa disposición de la Corte, vincula el procedimiento que este Congreso define para que se atienda el procedimiento sumario para el caso de que no cuenten los menores de edad con la anuencia de padres y tutores. Y en esa iniciativa se contempla que sea el procedimiento que ya existe en el Código de Procedimientos Civiles. Es un procedimiento sumario, ¿verdad? Porque también al Congreso no le tocaría legislar en materia de generación de procedimientos. Me gustaría comentar algo respecto a lo que dice el diputado. Sí, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dijo y conozco perfectamente cómo funciona una sentencia judicial. O sea, entiendo que la sentencia judicial se aplica a partir de que sale y quien lo debe de respetar o quien debe hacerlo valer es la autoridad pertinente, que en este caso son los oficiales de registro civil. Ellos son quienes deben de cumplir la sentencia, pero una parte de la sentencia invita al Congreso a darle certeza jurídica a ese procedimiento, y sé perfectamente que solo está invalidado en la porción normativa que dice de personas mayores de edad, y que se ingresa un segundo artículo que es el 23 bis, en el que se explica el procedimiento, pero de que o sea, yo entiendo todo esto bonito que usted acaba de decir, pero no es una realidad. De hecho, ha habido dos exhortos en el último mes, uno que propuso la diputada Tonantzin y otro que propuso la diputada Norma López, que hablan del reconocimiento, o sea, exhortan a las oficialías del registro civil a que hagan su chamba en tema de identidad de género, en tema de comaternidades, de copaternidades y de familias diversas. ¿Por qué están exhortando a la autoridad? Porque la autoridad no lo está haciendo. O sea, todo esto que usted me explicó es un procedimiento que, aparte que ya conocía, es un procedimiento que se escucha muy bonito a nivel jurídico, pero que no pasa en la realidad. Mi preocupación que externé no es que esté en contra de que se modifique el artículo 23. Tengo claro que es importante que se modifique el artículo 23. Lo que externé de preocupación es que se está modificando antes de que se cumpla la modificación por parte de la sentencia, y eso sí le corresponde al Congreso del Estado. Y no es en contra de ninguna de las tres diputaciones que están aquí presentes. Me queda claro cómo han sido sus votos en el Pleno y cómo fue el voto de quien estuvo presente en la comisión cuando se desechó anteriormente esta iniciativa y se tuvo que volver a mandar otra, pero sí le corresponde al Congreso vigilar, no estar haciendo modificaciones de un artículo que todavía
no cumple con lo necesario en la sentencia. O sea, esa era mi preocupación, no si se está cumpliendo. Yo entiendo que si se cumple o no la sentencia de la Corte en sentido ejecutivo no le corresponde a ustedes, pero en sentido legislativo sí. Entonces, esa es la preocupación, que no sé exactamente qué le van a mover al artículo 23 y si todavía no se mueve lo otro, y moverle antes de que se le mueva lo que debe de movérsele, eso es lo que a mí me preocupa, solo eso. Muchas gracias, ya agradecemos las rutas propuestas y bueno, para esclarecer la duda respecto a la reforma que estamos proponiendo de los artículos 21 y 23, que de hecho os adelantamos no entrarían en conflicto con lo que ya se está discutiendo en relación a infancias trans, son dos disposiciones sencillas que son para obligar a las oficialías del registro civil a admitir y que no puedan negarse a recibir solicitudes sobre rectificación de género en actas de nacimiento. Se agrega la fracción octava bis y octava ter que van en relación a eso. Y igual creo que también que de hecho justo para eso es este espacio para recibir comentarios, pues también creo que sí será necesario poder sentarnos con todas las personas aquí presentes para poder discutir las reformas de estos artículos si se considera que no si se considera que no deberían ser temas que deben ser tocados en estas reformas, en esta iniciativa, pero si no en otra, pues también es otra ruta que podemos tomar. Moni, te paso la palabra, creo que tenías otras preguntas. Muchas gracias, Robs. Igual seguimos abriendo el uso de la voz a quien quiera seguir participando, o si están de acuerdo, pasamos a la siguiente ronda. A mí sí me gustaría que... adelante. Bueno, pues muchas gracias por estos espacios. Estuve leyendo por acá el tema de las acciones y digo, concuerdo con lo que me suma a lo que dice Ángel. Sin embargo, de lo que está acá no habla el cómo voy a acceder a la salud. No habla cómo el Estado de Jalisco, Secretaría de Salud Jalisco, me va a proporcionar mi tratamiento hormonal, me va a proporcionar el acceso a mis cirugías de confirmación sexogenérica en dado caso que lo requiera. Eso por el tema de salud, y puedo sumar muchas otras cosas más con relación a las necesidades que tenemos las poblaciones trans. Si hablo de hombres trans, no habla de cómo se va a proteger si yo decido gestar, no habla de cómo se va a proteger o sobre todo el tema de mi salud sexual en general, pues no. Tampoco veo información con relación a cómo se va a garantizar mi acceso a la educación en los espacios, cómo se va a garantizar que los docentes, los administrativos, directivos no violenten por un tema de transfobia al alumnado trans en todos los niveles. Tampoco habla de cómo se va a garantizar mi derecho al trabajo, la situación que se vive en poblaciones trans con respecto al acceso laboral, pues hay algunas estadísticas que hablan del 90% de tasa de desempleos, y por acá no veo cómo se va a estar garantizando estas acciones con respecto al tema de mi trabajo. Si bien es cierto, se pretende hacer una actualización desde la Constitución en el artículo 4, no sé cómo esto va a transversalizar todos mis derechos. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta de cómo se traduce la mejora de las condiciones las condiciones de vida de las personas trans, yo me quedo con lo que hasta ahora ha hecho el que en Jalisco tengamos un reconocimiento legal a la identidad de género, que solo puedo tener mi nombre, pero de ahí demás no he tenido acceso al resto de mis derechos. Gracias. Buenos días. Sí, unando a lo que dice el compañero Isaac, sí es verdad que sí se nos menciona mucho para la protección de la ley fiscal y todo esto, pero sí es muy preocupante que no se nos mencione lo del cupo laboral. El cupo laboral creo que es una bandera que nosotras como Red Mexicana de Mujeres Trans hemos traído muy enarbolada, de que el cupo laboral en ningún lado se menciona, en ningún lado está tipificado en la ley que sea, si no obligatorio, al menos una opción
a la mayoría de las mujeres trans, ya que estamos hablando, como dice también el compañero, sí es cierto, estamos hablando de un 90% de desempleo en la población trans, y la población trans que se dedica a laborar, laboramos en trabajo sexual. Y tampoco se menciona la protección al trabajo sexual como un trabajo y no como algo que mucha gente lo ha estigmatizado demasiado malo, feo, que no se puede decir y que no se puede mencionar en la ley. Si lo pudiéramos mencionar como una labor más opcional a las mujeres trans, creo que sería más dignificante, porque sí nos estamos segregando a todo este tipo de población. Estamos hablando, estamos, yo creo que entre un 60-70% de las mujeres trans en Jalisco estamos laborando aún en el trabajo sexual. Creo que sí es poner los puntos sobre las I y sí pedir un poquito más de conciencia en ese aspecto. En el aspecto de salud, pues obviamente también tenemos necesidad de una certeza que se vayan a aplicar los protocolos que ya existen o que muchos no se siguen implementando. Hay muchos protocolos, lo he dicho en otras reuniones y lo he mencionado y lo hemos mencionado entre los compañeros, sí está muy bonito el papel, está muy bonito que lo digan, está muy bonito que se escriba, pero que se cumpla. Estamos hablando de una brecha muy larga. Todavía no se aplican muchos protocolos que ya están escritos, que ya están implementándose, pero que todavía no se aplican. Mencionaban lo de la ley de, el reconocimiento de identidad. Sí, es cierto, el Congreso no tiene por qué otorgarlo porque ya se nos debería de otorgar de ipso facto, o sea, desde que se aceptó la ley de identidad de género, pero aún así sigue habiendo muchas trabas, aún así no se sigue implementando tal cual debe de ser. En el aspecto de la identidad de género, creo que si todo el sistema de gobierno está llevándose mediante una página web, mediante un sistema interno, ¿por qué no hacerlo todo en automático? ¿Por qué tenemos todavía las personas, personalmente tener que a todas las dependencias de gobierno para ir haciendo todo el cambio y depender muchas veces de que quien te atiende esté de buenas para hacer el cambio, aún habiendo protocolos? Creo que sí es muy engorroso y muchas que están tratando de hacer el cambio de identidad, les apuesto yo que dejan las cosas a medias. ¿Por qué? Porque es cansado. Yo tengo desde el 2015 que hice mi cambio de nombre, mi cambio legal de nombre. Apenas el año pasado se me concedió el pasaporte. ¿Dónde está la automatización del gobierno? ¿Dónde está la facilidad que se nos otorga a los ciudadanos? No, sí es preocupante y solamente quería saber, poner esto. Gracias. Hola, buenos días a todas, todos y todos. Justamente el día de hoy es un día importante para la población no binaria. Hoy recordamos la visibilidad de las personas no binarias y justamente esa visibilidad se invisibiliza en las instituciones. Yo realicé mi cambio del acta de nacimiento hace casi 2 años y todo cool, pero de ahí en fuera me he topado con bastantes obstáculos en el trámite educativo, con los bancos, que sé que aquí no le va a competir la parte de los bancos, pero en los bancos también tengo problemas, y sobre todo en la parte de salud. Yo soy una persona usuaria del sistema de salud que mes con mes tengo que acudir, y mes con mes tengo la traba de sacar mi cita, porque el sistema no permite a las personas no binarias, porque ya mi CURP tiene una X y entonces está validado a que en ese espacio donde va mi X
nada más validaba a la una H o una M. Entonces, es un problema cada mes tener que acudir al sistema de salud y que me hagan la cita por fuera, que me hagan a veces mis recetas a mano porque el sistema no está preparado para ello, o que incluso acudiendo al sistema de emergencia de salud, a urgencias, tengo que esperar hasta ser la última persona en ser atendida para que me puedan atender de forma manual, porque el sistema no me permite hacer mi ingreso a urgencias. Para la incapacidad, lo mismo, me tengo que esperar hasta que el doctor o la doctora tenga el tiempo suficiente para poder hacer mi trámite de forma manual. Entonces han sido trabas sobre trabas que he tenido, no solamente en un solo lado, en diferentes lados. Entonces, se oye muy bonito en papel que se puede realizar el trámite, pero si siguen existiendo estas dificultades en los sistemas, que porque es un sistema aparte, que porque no lo manejan en la dependencia, que porque es a nivel federal, etcétera, entonces de nada me sirve poder cambiar mi acta de nacimiento si al final no voy a poder acceder a ningún servicio. ¿Y dónde está entonces esa visibilidad de las personas no binarias? Buenos días. Bueno, me presento, yo soy El Tecite, vengo de parte de Transafectos, también como civil o activista o lo que sea, ¿no? Pero pues lo mismo, también soy una persona no binaria y me ha tocado estar de abogada, de mensajere, sí, fastidiando básicamente, ¿no? Porque por más que ya está en el periódico y lo de la ley autopercibida, de la identidad de género autopercibida, pues sí ha sido pues una burla, ¿no? O sea, solo ha estado en eso, en un papel. Siento que estoy repitiendo lo mismo, pero eso, en condición material de cambios de vida, pues sí se tiene que hablar de presupuesto, de capacitación, de salud, de un montón de cosas por las que se nos sigue viendo así como de, pues tú querías, ¿no? Y sí es como pues demasiada chamba que ya esperamos poder compartir más con ustedes, ¿no? No, date. Sí. Bueno, aquí a mí nada más me gustaría hacer una acotación bien importante, porque también es necesario saber a quién le tenemos que pedir cada cosa, ¿no? Yo no estoy defendiendo a las diputadas y diputado presente, quiero aclararlo. Me parece que todo lo que acaba de mencionar Joan es súper revictimizante y violento, y tiene que ver con un sistema que si bien tiene estos protocolos que ya mencionaron, no los aplica, pero también es necesario saber que una modificación en temas de la ley del INSS o cuestiones de ese tipo no son aquí. O sea, lo más que podrían hacer las compañeras diputadas es un exhorto a la autoridad federal competente para que hagan esa modificación, porque se está detectando este problema. Pero desde el Congreso del Estado de Jalisco no se puede hacer una modificación a ninguna reglamentación o ley federal. Eso es necesario que lo sepamos. No estoy diciendo que nada de lo que dijo Joan ni lo que dijo Mónica no sea cierto. Es cierto y lo viven todos los días. Tengo yo usuarias que lo viven todo el tiempo, pero sí creo que es necesario que sepamos que transversalizar estos derechos, pues primero tendrían que estar los derechos en el papel, que es lo que aquí se propone y que lo han propuesto en otras iniciativas como la que presentó Itzul el mes pasado, pero primero habría que tenerlo en la legislación estatal para después, no sé, realizar exhortos, generar otro tipo de procedimientos para reducir este tema de revictimización, ¿no? Porque no creo que podamos o que ustedes, diputadas, puedan, diputado, desde aquí, hacer que el IMSS cambie su sistema. A ver. Perdón, solamente para explicar, hay una facultad que tenemos como asamblea, como congreso, que sí es presentar una iniciativa, aunque tenga competencias meramente federales. La iniciativa se presenta, si la asamblea está de acuerdo, se vota y se le llama elevar a la Cámara Federal. Entonces, es complicado realmente, porque también no podemos
controlar, digamos, el proceso que pueda tener allá, ¿no? Pero sí se puede hacer un esfuerzo en el que este Congreso, esta Asamblea, por mayoría apruebe y eleve, es como solicitar a la Cámara de Diputados Federal que legisle en determinada materia. Pero primero tenemos que tener la mayoría. Sí. Eso siempre es lo complejo de este Congreso, pero pues esa es nuestra chamba también, ¿no? De eso se trata también y mientras se trata de garantizar derechos, pues nosotras estaremos aquí resistiendo e insistiendo, ¿no? Era todo mi comentario. Gracias. Sí, por eso decía que no las estaba defendiendo, estaba nada más explicando que esa es una atribución federal. Hola, soy Enchante. Bueno, yo antes como de hacer las preguntas quisiera como comentar algo. Hablaban hace rato de que 1 de cada 69 personas es intersex. Yo soy una persona que me enteré hasta mis 27 años que no era. Entonces, pues sí, muchas personas intersexuales justamente nos damos cuenta ya a una edad avanzada, pero no tan avanzada. Entonces, o sea, tomando eso en cuenta, tengo como 4 comentarios o preguntas, específicamente hablando de la parte de lo que se propone del Código Penal del Estado de Jalisco. Por ejemplo, en donde se habla del artículo 202 bis, quisiera saber si también dentro de esta propuesta se habla de un carácter retroactivo para revisar casos previos donde no se reconocieron como temas de discriminación por identidad o expresión de género. Si hablaremos de mecanismos para capacitar a ministerios públicos, jueces, defensores, capacitarles justamente como sobre los conceptos, sobre el artículo 203 ter, pues qué mecanismo se propone para la reparación integral de quienes ya fueron intervenidos sin consentimiento, porque creo yo que penalizar sin justicia restaurativa pues muchas veces resulta insuficiente. Y quiero saber si hablaremos de protocolos obligatorios, justamente un poquito ya lo hablaron aquí, como para hospitales públicos y privados también en precisamente estos temas. ¿Quieres contestar, Rox o Moni? Sí. Gracias. ¿Tú? Muchas gracias a todos por sus participaciones. Aquí anoté. Ah, sí. Ah, ok. Sí, que justo anoté lo que están diciendo todos, y algo que es sumamente importante de mencionar es que si bien sí hace falta mucho, demasiado que hacer, en cuanto a presupuesto, en cuanto a plataformas, en cuanto a capacitaciones, sí es algo que nos dimos cuenta de este lado y platicando con todos ustedes, que sí hace falta bastante. Y en ese sentido, esta iniciativa es un esfuerzo como inicial de todo, o sea, lo que vamos a seguir haciendo, y también es la razón por la cual quisimos escucharles ahorita, ¿no? O sea, porque si buscamos darle seguimiento a estas cosas y si buscamos, pues garantizar estos derechos que lamentablemente pues han vuelto privilegio, ¿no? Entonces, algo muy interesante que comentó Isaac no me acuerdo quién fue, perdone, no recuerdo quién fue, pero fue el tema de presupuesto. El tema de presupuesto, ¿sí fue? No. Bueno, el tema de presupuesto sí es algo que también consideramos muy importante, ya que actualmente pues para temas de la diversidad en temas ya sea la dirección o ya sean programas es muy carente. Entonces sí es muy importante y sí consideramos que va a ser un siguiente paso, contemplando primer pues saque de iniciativas. Entonces, y también rescatar lo que comentó la compañera de que hoy es el Día Internacional de la Visibilidad No Binaria. Es algo que se nos fue a comentar al inicio, pero también pues esta mesa tiene intención, ¿no? O sea, esta mesa también tiene intención de pues
realmente pues trabajar por los derechos de las personas no binarias, de las personas que todos titubean en nombrar y hasta lamentablemente pues sufren de crímenes de odio como el magistrade, ¿no? Entonces pues nombrar que estamos y están aquí presentes todos y pues también es la razón de la mesa, ¿no? Entonces, dicho esto, me gustaría pasar a la siguiente ronda. Pasamos con Roberto. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar a la siguiente ronda, sí me gustaría dar seguimiento a las preguntas que nos hacían hace unos momentos. Y sin afán de justificarnos, muchas de las cosas que han comentado en los borradores originales, junto con Moni y la diputada, ya incluíamos muchos de estos temas, ¿no? Principalmente de salud, temas presupuestales y temas de homologación de documentos. Y pues uno se emociona mucho cuando está haciendo este tipo de proyectos, no le mete mucho, pero también nos enfrentamos a una realidad. O sea, también es importante reconocer y saber en qué legislatura estamos, y también hay muchas trabas. Y es importante también navegar e intentar ver cómo hacer que transiten las reformas que queremos proponer. Entonces, por eso estas iniciativas que estamos poniendo en la mesa son la base para poder construir sobre ello y elevar los demás derechos que queremos trabajar. Pero sí, la clave está en eso, en ver cómo podemos transitar primero estos primeros acuerdos para después subirnos a otros temas, reconociéndonos el espacio en donde estamos. La segunda ronda, la pregunta es: ¿por qué sería fundamental fortalecer a las instituciones con presupuesto y autonomía en la lucha contra la discriminación? Sabemos que, justo como lo comentaban, muchas de estas acciones cuando están en papel suena muy bonito o suena muy romántico, pero nada de esto es posible si no hay presupuesto asignado. Se necesita dinero para hacer que las cosas sucedan. Entonces, ¿por qué es importante asignar el presupuesto y que las instituciones en materia de diversidad sexogenérica también tengan cierto nivel de autonomía y que no necesariamente estén supeditadas a otros poderes, ¿no? Entonces abrimos el foro. Ahí estamos, Jimena. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas las personas que nos encontramos aquí. Yo soy Gerardo Figueroa, estoy aquí en representación del colectivo Diverso DG. En primera instancia, agradecer el espacio, la neta que en un congreso que no se ha caracterizado por ser aliade de las personas que venimos de disidencias de la diversidad sexual, estos foros son nutritivos. Reconocer también la participación de la sociedad civil que se encuentra aquí, que puede compartirnos cómo vive estas dificultades en su día a día. Estamos hablando de identidad de género y estamos hablando de derechos humanos. Sí hacerles la mención a las funcionarias del Congreso, que sí es una obligación constitucional de las personas el garantizar, promover y respetar los derechos humanos. Recordemos que los derechos humanos son interdependientes, por lo tanto, cuando se afecta a uno, se afectan los demás. Estamos hablando de derecho a la identidad autopercibida, ya lo escuchamos de la opinión de las compañeras que se encuentran aquí, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el acceso a una vida digna se ve afectada cuando no podemos garantizar estos derechos. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo podría ser importante? Pues de gran importancia fortalecer estas instituciones. La neta es que en Jalisco hace falta muchísimo camino por recorrer. Presupuesto, necesitamos un presupuesto que garantice y que promueva políticas públicas que garantice estos derechos, porque no nada más es ponerlos en papel, es hacer acciones continuas y diarias que garanticen el acceso a estos derechos, y eso también está en sus obligaciones como funcionarios públicos, es una obligación constitucional. Y revisando la iniciativa,
me di cuenta que se hace la propuesta a una encuesta. ¿Cómo se va a realizar esta encuesta? ¿Cuáles van a ser los parámetros y las metodologías que se van a aplicar? Nosotros desde Diverso UDG ya implementamos una encuesta en la Universidad de Guadalajara que nos arrojó muchos datos interesantes y también nos apoyó a poder realizar acciones continuas en materia de garantizar la identidad de género. El día de hoy ya se cuenta con un chatbot donde las personas ya... Una disculpa, donde las personas ya pueden garantizar su derecho a la identidad y pueden promover títulos no binarios. Entonces, ¿cómo le van a dar ruta a esta encuesta y cuáles van a ser los resultados esperados y cuáles son las metodologías que se quieren implementar? Gracias. Yo quería nada más hacer un comentario, se les pregunta, un comentario justo enfocado como en la pregunta que se hizo. O sea, creo que la importancia de garantizar estos recursos es que reconocer derechos sin garantizar recursos, pues es una simulación institucional. O sea, de ahí no pasa. No hay forma de que las políticas públicas operen sin dinero. O sea, siendo realistas, pues no pasa. Y esto de cierta forma da autonomía, y al dar autonomía, justo como lo mencionaban, pues garantiza una continuidad y un enfoque de derechos. Con continuidad me refiero a una continuidad sexenal, y que además pues va a garantizar que no se coopten y no se abanderen por espacios o colores específicos, pues un tema justamente tan amplio de derechos. Bueno, respondiendo básicamente a la pregunta que hace Roberto, creo que es esencial que toda política pública que vaya encaminada no solo a diversidad sexual, sino a cualquier tipo de política pública se le asigne presupuesto, porque una política pública sin dinero, pues no es política pública. Punto. Segundo, el tema de fortalecer las instituciones que actualmente existen en materia de trabajo de diversidad sexual me parece necesario pero peligroso. Y vamos a hablar de las instituciones que actualmente trabajan en el Estado para defender o para vigilar o para generar política pública en materia de diversidad sexual. Pues que nos platiquen cuáles son las políticas públicas que están implementando, ¿no? Porque la dirección de diversidad, porque ya le quitaron sexual, porque ya solo dirección de diversidad en el gobierno de Guadalajara, pues ella hace muchas actividades y visita a muchas personas, pero yo no sé qué hace la dirección para generar política pública. La Dirección de Diversidad Sexual del Gobierno del Estado nos convocó al inicio de la administración para hablar de la molestia que todas las organizaciones, activistas y personas que hemos trabajado por más de una década en materia de diversidad sexual teníamos respecto a quién iba a quedar como titular de la dirección. Y se nos prometió que se iba a vigilar el proceso, se hicieron propuestas incluso de personas que están en el gobierno que han demostrado un excelente trabajo, como la jefa de diversidad sexual de Zapopan, que pues nada que ver su trabajo con el de otras dependencias que tienen la misma atribución, y al final el subsecretario de Derechos Humanos hizo lo que quiso, puso a quien quiso, y después pasó lo que le dijimos que iba a pasar. Le dijimos, es que ella va a traer a su gente, va a aislar a las colectivas, no va a generar... y pasó eso, ¿no? Y entonces cuando yo hice un señalamiento público e institucional de lo que estaba sucediendo, pues nos ignoraron, bueno, me ignoraron. Y luego, entonces ahora ya hay una retribución negativa porque la misma dirección está en hate contra mi persona por haber señalado una mala práctica dentro del gobierno. ¿Por qué? Porque lo que hizo la directora fue poner a casi su hermano, digo, no tienen un parentesco filial, pero sí tienen un parentesco de años de trabajo. Entonces, ¿por qué me parece peligroso? Porque al final las personas LGBT no participamos de manera activa, o por lo menos las que hemos trabajado en esta causa por más de una década, menciono, no tenemos una participación activa de decisión o de por lo menos consulta de quién
va a quedar en esos espacios. Ya lo decía Enchante, esta como falsedad en la participación institucional, de que se te toma en cuenta pero no se te toma en cuenta, pues al final también creo que eso es lo peligroso de dotar de presupuesto mayor a esas instituciones que actualmente existen, que no están haciendo su trabajo. Más bien habría que vigilar un mecanismo para que con el poco o mucho dinero que tengan demuestren un resultado y posterior a ello poder hablar de otro presupuesto o de quién vigila ese presupuesto, ¿no? Esa sería mi preocupación. Sí, por favor. Pues, como decía la pregunta, si es importante el presupuesto, creo que para todo mundo es importante el presupuesto. Si no tenemos dinero, ninguno funcionamos y ninguno trabajamos y ninguno podemos sobrevivir. Y básicamente aquí en el Congreso creo que también estamos peleando a veces por un presupuesto, agarrándonos de lo que podemos y defendiendo el presupuesto y estirándolo a lo más que podamos. Eso es bien cierto, pero si creemos que es necesario, sí. Y creo que básicamente sería nada más una frase que yo tengo muy presente y me gusta mucho decirla. Sí sería muy importante y sí sigue siendo muy importante para poder tener una ciudadanía en pleno derecho. Nada más. Sí, ok. Bueno, yo ya no voy a hablar más del presupuesto, más bien de las capacitaciones. Y creo que puede quedar claro con este ejemplo. Jalisco en el 2020-2021 hizo una guía en conjunto con varias organizaciones civiles, una guía dirigida a servidores públicos para que las personas trans pudiéramos hacer nuestra actualización de datos de una forma rápida, amigable, sin problemas. Esa guía, yo les aseguro que si hace una encuesta hoy 2025 nadie la conoce. Y ni con guía supieron hacer los trámites y los reconocimientos. Desde el 2017, luego en el 2019 se hizo un protocolo, el protocolo de acceso a la atención médica sin discriminación para poblaciones LGBTIQ+, que es un protocolo federal, y a la fecha la gran mayoría del servicio público en salud tiene idea. Entonces creo que la capacitación es fundamental y sí, también va a ser fundamental cuidar los perfiles que vayan a dar esas capacitaciones, porque de nada nos va a servir que den capacitaciones y no sepan ni siquiera diferenciar entre sexo y género. Entonces creo que es muy importante también cuidar las currículas de las personas que van a dar esas capacitaciones, que sea con información académica, puntual, asertiva, y que realmente tenga un fundamento. Y no estoy hablando que las personas que vayan a dar capacitaciones tengan un grado académico, porque hay mucha población de la diversidad sexual que no tiene ni un grado académico, pero saben capacitar y saben transmitir la información de la forma más asertiva. Gracias. Bueno, en esta consideración del presupuesto me gustaría primero que nada nombrar y felicitar a las asociaciones que están aquí hablando de como Impulso Trans, la Red Mexicana de Mujeres Trans, Diverso UDG, Incluyo, porque muchas veces creo que es algo que dejamos de lado y la otra vez estábamos compartiendo eso, que después piden que se capacite, pero de manera gratuita, ¿no? Y después las personas, las asociaciones, incluso las personas activistas independientes tienen que dejar su trabajo, tienen que dejar sus hogares para ir a hacer la chamba del gobierno. Entonces tenemos que hablar de presupuesto, porque al final de cuentas las asociaciones, los colectivos, les activistas independientes están haciendo la chamba de manera gratuita, están dejando su trabajo y que pues al final de cuentas, digo, creo que de corazón todas las personas que estamos aquí lo hacemos sin ninguna retribución monetaria, pero estaría chido comer o tener una vida digna, ¿no? O sea, estaría padrísimo. Entonces, cuando hablamos de presupuesto, no solamente estamos hablando de una institución, estamos hablando de todas esas personas que históricamente se han aventado la chamba, han dejado sus trabajos, han dejado de comer para que existan este tipo de políticas. Entonces, creo que cuando hablamos de presupuesto, no solamente hablamos de las instituciones, sino de todas aquellas voces que dejan pues muchas cosas para hacer esto posible. Entonces, sería todo.
Bueno, pues sí, parte de eso también es que se pueda hacer un trabajo digno y conjunto con la comunidad, ¿no? No esperar o que se sepa, que creo que al menos estando aquí es un poco más claro que no estamos esperando que algo caiga así de la nada, ¿no? Pero que sí se busque que dentro de esas formas fundamentales que se tienen que fortalecer es el trabajo con la comunidad, ¿no? Y que esto también tiene que llevar no solo el presupuesto, sino, pues no sé, la transparencia sobre todo, ¿no? O sea, ahora con lo que pasó del ITEI también, que por ahí anduvimos, pues ya de dónde sacamos, ¿no?, la información, que esto sea un poco más fidedigno, vamos, porque también me ha tocado que me quieran pagar con dulces, con reconocimiento, con una foto, con cosas así, pues no funciona. Es un poco añadirle a eso, ¿no?, contar un poco de la experiencia que sí, o sea, ha tenido que ser de agrapa y pues no, así no. Ningún derecho se construye sobre la negación de la dignidad ajena. Pues buenos días a todas, todos y todos, y quiero hacer hincapié ahí que refrescante es regresar al Congreso del Estado después de que muchas personas creyeron que no nos íbamos a levantar después de esa votación en marzo, ¿no? Mi nombre es Antonio Fernández, soy coordinador de enlace con el Sistema de Educación Media Superior por el colectivo Diverso UDG, y para mí este paquete de iniciativas se resume con la siguiente frase que repetimos hasta el cansancio las activistas: lo que no se nombra no existe, lo que no existe no puede ser objeto de derecho, y aquello que no es objeto de derecho no se puede defender. La mejora de las condiciones materiales de vida de las personas trans, no binarias e intersex se traduce de forma concreta en que puedan acceder sin discriminación a derechos básicos como la salud, la educación, el empleo, la vivienda y la justicia. Pero eso no puede suceder sin que de manera jurídica las personas intersex y las identidades que abraza el paraguas trans estén reflejadas en todos y cada uno de los trámites gubernamentales. Fortalecer a estas instituciones y dotarlas de presupuesto y autonomía no solo es un paso imprescindible, sino un acto de justicia a las personas activistas que hemos hecho el trabajo que les corresponde a estas instituciones durante años, derivando casos, dando acompañamiento y acuerpando a las compañeras sin algún tipo de remuneración económica y por mero amor al arte. Se necesitan instituciones bien sólidas, con personal capacitado, recursos suficientes y plena independencia para actuar, evaluar e incidir en las políticas públicas. Instituciones fortalecidas se traducen en la capacidad de investigar, sancionar y prevenir prácticas discriminatorias, así como acompañar a las víctimas y generar información clave para el diseño de estrategias de inclusión. Pero sin presupuesto su labor queda limitada y sin autonomía se corre el riesgo de que su acción dependa del vaivén político. Somos conscientes que esta no es una ley integral, ¿no?, y que más bien es un primer paso hacia el reconocimiento de una identidad para todas, todos y todes, y en lugar de pensarlo como una ley que representa absolutamente todas las identidades y la forma en la que habitamos las personas queer, pues para mí esta iniciativa es una respuesta directa a esa abstención y esos 21 votos en contra que se dieron el 7 de marzo del presente año en el Pleno del Congreso, y es una respuesta retadora a las personas que creyeron que nos quedaríamos calladas. Muchas gracias. Ok, oigan, vamos a finalizar las participaciones porque nos estamos quemando un poquito, que estamos aquí, Estela. No lo quería decir así, pero pero podemos seguir la conversación aquí en los pasillos y le damos, ¿no? Quiero agradecerles también por todo lo que nos comentan. Tenemos aquí tanto Robs como Moni y yo una lista, y la diputada Nancy también vi que tomó muchísimas notas de todo lo que nos mencionan para poder presentar de mejor forma esta iniciativa, ¿no? También la diputada Monse, que nos acompaña y no la había presentado porque no me habían dado chance, pero que nos acompaña también, nos hace una lista de sugerencias para que pueda transitar de mejor forma esta ley. Sabemos que
pues es complicado, ¿no? La generación de consensos dentro del legislativo, pero dispuestas a transitarlo por el bien de todas y todes. Y sí, coincido totalmente con estas últimas intervenciones que tuvieron sobre la resignificación de la chamba de quienes han estado históricamente enfrente. Creo que ya basta, ¿no? De los pagos simbólicos, ¿no? Por el conocimiento y compartirlo de forma tan generosa. Merecemos un presupuesto justo para la difusión y para la capacitación también de quienes estamos aquí en el servicio público también, ¿no? Y aunque sí, ahorita lo decía Antonio, que es un primer paso para el reconocimiento de las identidades, yo sí quiero pedirles una disculpa porque ya estamos cansados de los primeros pasos, ¿no? Históricamente, o sea, creo que ha sido de que, y esta ley es el primer paso para esto, ¿no? Y para las mujeres, y para las identidades, y para la población LGBTIQ+, ¿no? Y ya no deberíamos estar transitando los primeros pasos, sino deberíamos estar transitando a unas políticas públicas incluyentes, que tengan presupuesto, que garanticen nuestra participación dentro de los espacios, que dejemos de ser cuotas o acciones afirmativas dentro de los congresos, que sea integral la participación de quienes somos parte de la población LGBTIQ+. Entonces, en ese sentido, sí pedirles una disculpa por seguir en los primeros pasos en pleno 2025, pero decirles que pues ya se nos están acabando, ¿no? Entonces vamos a empezar a trabajar de forma más profunda en conjunto con todos los aliadas que tenemos aquí en el legislativo, y en ese sentido pues cuenten con nosotras. ¿Te doy la voz? Sí, la directora quiere hacer un comentario. Perdón, muy rápido ya para quitarlos de esta maravillosa luz que nos da todos los días, que es vitamina D aparte. Bueno, agradecimiento, diputada, por parte de la presidenta de Tlaquepaque. En Tlaquepaque estamos preocupados y trabajamos por los derechos de todas, de todos y de todes. Decirles nada más rápidamente que sí, estamos en deuda con ustedes, estamos muy atrasados. Este derecho, que es inalienable, es un derecho humano, ya no deberíamos estar discutiéndolo en las mesas, ya debería estar textual y literalmente en la ley. Tenemos también que capacitar a nuestros compañeros servidores públicos para que estén informados y los atiendan como ustedes se merecen. Todos somos iguales. Desde ese contexto del humanismo, no tenemos por qué estar diferenciando ni diciendo si soy esto, soy aquello. Cada uno elige lo que quiere ser y ese es su derecho. Y yo solamente finalmente le hago un exhorto a todas, a todos y a todos los diputados, los regidores, los presidentes municipales y al gobernador en particular, a que se sumen, que dejen las diferencias políticas y actuemos desde el contexto del humanismo. Muchas gracias. Brevemente, antes de terminar, prometo ser muy breve. Agradezco mucho que propicien este espacio, diputadas. También agradezco que esté aquí la diputada Monse Cisneros. Sé que ella ya trae algunos proyectos interesantes que he tenido la oportunidad de conocer un poco, y también mencionar que sí es importante que las diputadas se hagan presentes, ¿no? Mencionaba hace un momento el tema que hubo cuando la Subsecretaría de Derechos Humanos quería imponer a una dirección. La persona interlocutora con nosotras fue ella, fue la diputada Monse. Yo entiendo que la decisión al final no recayó en ella porque fue un tema totalmente del Ejecutivo, pero sí creo que es importante que existan estos espacios y estas diputaciones aliadas en algunos temas importantes, porque si esto no existiera, seguiríamos, como dijo Edgar, ¿no? Antonio. Como dijo Edgar Antonio hace un momento, creyendo que por lo que nos pasó en marzo, pues vamos a seguir. Eso no va a suceder. Entonces, agradecerle a las tres y al diputado por estar aquí y por escucharnos, porque creo que esa parte es algo que pocas diputadas y diputados hacen. Gracias. Bueno, pues nos hubiera encantado quedarnos más tiempo escuchándoles a todos, pero el sol neta está muy fuerte. Agradecerles a todos por estar aquí, que sepan que la oficina de la diputada y todo el equipo siempre va a estar dispuesto a recibirles y atentos y atentas y atentes a cualquier duda, queja, sugerencia que lleguen a tener en cuanto a
pues lo que debería ser sus derechos, ¿no? Y ya deberían de ser garantizados. Entonces, pues eso sería por nuestra parte, agradecerles muchísimo por su asistencia y feliz día de la identidad no binaria. Muchas gracias.